Comenzamos pues porque continúa la turbulencia política aquí en Estados Unidos. El día de ayer se dio a conocer esta acusación que se estaría presentando en contra de uno de los hijos del presidente Joe Biden. Se trata de su hijo Hunter Biden, quien está enfrentando 3 cargos en primera instancia por haber mentido en un formulario de la ATF sobre la posesión de armas, por haber mentido también a un comerciante de armas y también por la posesión ilegal de estas armas que no correspondería a él, siendo una persona con antecedentes de uso de drogas. Comienzo contigo, Juan Carlos Hidalgo. Es la primera vez que un hijo de un presidente en funciones es acusado y se da precisamente, pues prácticamente a poco más de un año de que se dé la elección presidencial. ¿Cómo impacta esta acusación a este proceso que ya está en marcha? Esto de las primeras veces como que ya se está volviendo cansado, ¿verdad? Porque cada 2 semanas tenemos la primera vez en la historia de algo. Aquí es nuevamente un caso más de esta criminalización de la política en Estados Unidos, ¿verdad? Vean que esta campaña no va a girar alrededor de los llamados issues, de los temas de política pública. No vamos a tener una discusión sobre la sostenibilidad de la seguridad social. No vamos a tener una discusión sobre el hecho de que Estados Unidos tenga un déficit fiscal del 6% y proyectado a estar en el 6% por la próxima década. No vamos a tener discusiones sobre política pública. Ahí saldrá algo sobre inflación, que ha sido un tema dominante, obviamente, porque ha impactado el bolsillo de los estadounidenses. Tal vez algo sobre el tema del rol de Estados Unidos en cuanto a la OTAN, a la luz de la guerra en Ucrania. Pero mayormente esta campaña va a girar alrededor de juicios. El juicio de Hunter Biden, los juicios que va a enfrentar el expresidente Donald Trump. Y esto es una etapa tenebrosa, entonces, para el debate político estadounidense. Ahora bien, si vemos las reacciones, si esperábamos que los republicanos iban a decir, bueno, ok, está bien, el Departamento de Justicia es imparcial, el Departamento de Justicia ya nos demostró que es neutro, que no está politizado, eso no va a ocurrir. Más bien están diciendo que se tardaron mucho en presentar los cargos contra Hunter Biden o que estos cargos son una manera de distraer la atención de acusaciones mucho más graves que se están haciendo contra el hijo del presidente y eventualmente contra el mismo presidente. Entonces tenemos a los republicanos que de todas maneras no creen en el sistema de justicia. Y por otro lado, los demócratas están diciendo, esto es el Departamento de Justicia tratando de complacer a los republicanos, politizando algo que no era tan serio como para llegar a la presentación de cargos federales. Entonces, el que está sufriendo aquí por todos lados es la integridad, la legitimidad del sistema de justicia de Estados Unidos, y esto es muy peligroso. Ya cuando la gente deja creer en el Estado de Derecho es cuando entonces empezamos a ver todo tipo de descomposición social e institucional. Esta acusación representó pues un giro inesperado en este largo proceso que viene enfrentando Hunter Biden. Hasta hace unas semanas, Antonio, se daba por hecho que habría llegado a un acuerdo con la Fiscalía, que estaría entrando lo que conocen acá un plea deal, que finalmente pues se cayó y ahora ha motivado precisamente a que se den estas acusaciones. Sí, aquí hay un elemento importante que es el mismo fiscal al que llega el acuerdo con él, que es David Weiss. Es el que también lo imputa ahora. Entonces, tenemos como que las dos caras, ¿no? Tenemos los republicanos. Esto es una discusión bipartisan. Los republicanos con el juicio, el impeachment, ¿verdad?, de la investigación a Biden, ¿verdad? Y los demócratas buscando cómo también utilizar la justicia contra Trump. Entonces, vemos cómo no tenemos una justicia imparcial, si lo queremos decir de alguna manera, en estos casos. Entonces, viene momentos difíciles desde el punto de vista de la creencia en la democracia, porque cuando tú, como dice Juan Carlos, dudas de las instituciones del Estado, la que se pone en juego es la democracia, porque empiezas a dudar de la democracia como sistema viable para resolver, lograr los consensos que hay que mantener para desarrollar lo que viene adelante y mantener una posición frente a esas grandes amenazas hoy, que son China y Rusia, que buscan destruir precisamente los valores democráticos de Occidente. Entonces, yo creo que aquí definitivamente vamos hacia un escenario difícil, porque además ya dentro de las filas demócratas empieza a haber cuestionamiento de que no debe continuar Biden en una elección presidencial. Hay columnistas muy importantes hoy en Washington Post, como Devin Ignacio, diciendo que, y cuestiona. Entonces hay una reacción interna, porque resulta, oí una cosa muy interesante esta mañana, donde dice que si no es Biden, no le ganamos a Trump.
porque Biden nuclea el partido. Si tú no tienes un candidato como Biden, se te abren las tendencias internas que no creen unos con otros. O sea, la tendencia de Kamala y Bernie Sanders. Bernie Sanders, de Bernie Sanders, y toda esa línea que es muy pro izquierda, que aglutina Biden. Y si no lo logran, por eso tiene mucha oportunidad Trump. Entonces, estamos metidos en una situación tan difícil que va a ser muy difícil. Vamos a tener sorpresas en el 2024 en términos de campaña electoral. Tan solo esta semana analizábamos aquí en Club de Prensa las acusaciones que enfrenta el expresidente Donald Trump en 3 diferentes estados aquí de la Unión Americana. Esta misma semana también los republicanos iniciaron de una manera poco ortodoxa, no a través del voto del Pleno de la Cámara de Representantes, sino a través de una instrucción unilateral del presidente Kevin McCarthy de la Cámara de los Representantes, un proceso de juicio político en contra de Biden, y ahora tenemos estas nuevas acusaciones en contra de su hijo. Y terrible esto lo del juicio político, porque el juicio político fue pensado para faltas muy graves, o sea, tienen que ser muy evidentes, muy groseras, muy a la vista y paciencia de la opinión pública. En este caso, no hay esa falta evidente, grosera, amenazante para la institucionalidad de Estados Unidos, y los republicanos están aquí pescando, como dice fishing, ¿verdad?, por el crimen. Entonces, abren la comisión para encontrar el crimen, cuando más bien debería ser al revés, ¿verdad? El crimen lleva a la conformación de una comisión. Aquí todo tiene que ver mucho con la posición en la que se encuentra Kevin McCarthy. Sabemos que fue electo por la mínima. ¿Cuándo fue? A principios de este año. Sí, fue este año. A principios de este año fue electo por la mínima. Parte de las condiciones que el ala más radical del Partido Republicano puso para la elección, su elección, es que tan solo un solo congresista puede pedir su destitución como presidente de la Cámara Baja. Entonces él está contra la pared y va a buscar entonces tener que rendirse a los deseos de esta ala radical. La pregunta es, ¿ustedes ven un escenario, y ahora soy yo el que hago las preguntas, ¿ustedes ven un escenario en donde dentro de 4 meses o 5 meses los republicanos digan, bueno, ya hicimos la investigación y la verdad es que no encontramos nada? No, esto va a llevar a un juicio político. Vamos a tener un juicio político contra Biden. Y esto va a ser tremendo. No va a ser aprobado en la Cámara Alta. No va a ser aprobado, pero va a ser aprobado. Toda la discusión. Pero va a tener los votos, porque también otro de los temas es que no se presenta ante votación en el Pleno de la Cámara de los Representantes, porque Kevin McCarthy sabe que no tiene los votos. Bueno, precisamente no sometió esto a votación, la apertura de esta investigación. Pero la narrativa, que es lo que tú estás diciendo, se va a mantener en el 2024, que es lo que quieren para poder compensar los 4 juicios que tiene Trump el próximo año. Entonces viene una guerra entre acusaciones uno con otro para ver quién desprestigia más al otro. Pero yo vuelvo a insistir, aquí Biden está en peor condición, porque mientras Trump sigue arrastrando su partido detrás de él, hoy le saca casi 50 puntos al que le sigue en la última encuesta. Biden empieza a crecer en un momento interno en que hay un rechazo. Un 51% dice que no quiere que sea Biden el candidato. Sí, ahí nuevamente insisto, qué complicado. O sea, el próximo año la campaña va a girar en torno a quién es más criminal. Sí. O sea, los demócratas diciendo Trump es un criminal, los republicanos diciendo la familia Biden son criminales. No es diferencias sobre visión de país, no es diferencias sobre política pública, todo es quién es el elemento más nocivo para la institucionalidad de Estados Unidos. Y eso, con reality show, porque recordemos que hay un juez que quiere que se transmita el juicio, el de Delaware, perdón, el de no de Delaware, el de Georgia, que quiere que se transmita en vivo para precisamente usar eso y poder mostrar cuán criminal fue Trump el día que pidió que buscaran los votos esos que necesitaba para poder ganar. Lo hemos dicho ante una situación inédita, ya no vamos a repetir que es la primera vez, está desgastado esa parte, es la primera, pero es la primera vez, esa es la realidad, y eso nos impide tener pues una hoja de ruta que nos diga claramente qué es lo que va a pasar. Pero entremos al terreno de la especulación. Juan Carlos Hidalgo, ¿qué podemos esperar en los próximos meses, en las próximas semanas, inclusive con estos juicios en marcha y con una campaña electoral que pues prácticamente ya ha arrancado? Bueno, estaba leyendo yo una nota el otro día de que hay grandes donantes republicanos que todavía están esperanzados de que salga un candidato que no es de los que ha salido, de los más de 10 que han salido, que aglutine ese voto anti-Trump. Yo creo que eso no va a pasar. Es claro que
vamos a ver un fenómeno similar al del 2016, pero todavía más concentrado alrededor de Trump, que es, sí va a haber una atomización del voto anti-Trump, y con un Donald Trump más fuerte que lo que era en el 2016. En el 2016 Donald Trump gana la primaria republicana como aproximadamente un 40% de la intención de voto. Esta vez está por encima del 50%. Entonces, para mí es evidente que Donald Trump va a ganar. Sí la interna. La candidatura. La interna. Sí me llama la atención lo creciente que son estas voces sobre Joe Biden. Esta semana en particular. Esta semana, bueno, es que es evidente, 3/4 partes de los estadounidenses no quieren que el presidente se presente para reelección. Es inaudito eso. Yo creo que ni Lyndon Johnson en medio de la guerra de Vietnam tenía tal vez tales niveles de desaprobación, o tal vez sí, y eso llegó a que no se presentase para la reelección. Así que ahí vamos a tener una situación, porque la razón por la cual no quieren que Joe Biden se presente es irreversible. No es una cuestión de popularidad porque la economía está mal y ahora va a mejorar, no. La razón número uno por la cual no quieren que se presente es por su edad. Eso no tiene vuelta atrás. Y las señales de que él no está con la capacidad de ejercer 4 años más la presidencia de Estados Unidos van a ser cada vez más evidentes. O sea, yo veo en las redes sociales incluso cuentas que no son pro-republicanas y constantemente están poniendo videos de sus errores a la hora de decir un discurso, de cómo se enreda, cómo se pierde a veces en el escenario. Y eso va a ser bombardeo constante el próximo año. Y es ahí en donde está la carta más poderosa de los republicanos, creo yo, para el 2024. Pero a ver, esto que tú mencionas es importante porque los republicanos tienen claro que el apoyo será hacia Donald Trump y los que observamos el proceso desde afuera así lo vemos también. El presidente Donald Trump el expresidente Donald Trump mantiene un gran control sobre el Partido Republicano y se hará de la candidatura, así lo apunta toda la situación hasta este momento, a menos que ocurriera alguna cosa extraordinaria con sus procesos judiciales. Pero ¿qué pasa con los independientes, que son al final del día los que deciden la elección? Trump tiene, sí, el apoyo leal de su base republicana, pero ¿le alcanza con eso para convencer a los independientes, que son los que necesita para ganar esta elección, en medio de todas estas acusaciones? Quizá también esa es una consideración que está tomando en cuenta los demócratas al final del día. El haber querido poner a Trump ante los juicios para debilitar sus capacidades de poder ser un candidato, ¿no? Yo creo que lo están llevando a un extremo que lo están victimizando. ¿Okay? Porque precisamente eso es lo que contrastaba con el juicio de Hunter, o cuando la judicialización de Trump. Entonces tú empiezas a ver a Trump como víctima para sus seguidores de la justicia de los Estados Unidos. Entonces yo creo que victimizar a Trump, en este momento seguirlo victimizando, le favorece a su candidatura, y por eso vemos que cada vez que le meten una causa más, aumenta, recoge más dinero, ¿verdad? Aumenta su popularidad. Pero con los republicanos, con los independientes también. Ya va. Pero eso lo vamos a ver evolucionar en el camino cuando empiece ya, porque vamos a tener en el 24 todo esto que estamos viendo hoy va a suceder con más fuerza en el 24. Entonces, el independiente va a empezar a observar quién es el que puede sacar a este país de esta situación. Si es Biden el que tiene un rechazo interno, entonces ese rechazo interno lo que hace es que se abstiene, no va a votar por el republicano. Entonces, a lo que se abstiene, que fue lo que pasó con Hillary Clinton, básicamente. Hillary Clinton pierde esa campaña porque hay una parte del partido que se abstuvo. Entonces, aquí no importa cuánto va más de los independientes a ir hacia un lado, sino cuánto se va a abstener dentro del partido demócrata que va a influir en los resultados. Aquí la apuesta es esa. Primero, endurecer el voto republicano. O sea, garantizarse que esos republicanos que podrían estar ambivalentes sobre Donald Trump, con la victimización, cierren filas alrededor de Donald Trump. Luego, apelar a la indiferencia, a la abstención de los independientes. Los independientes no van a votar por Donald Trump. No. Eso es pero claro. Tampoco se van a ir mucho para... Pero la pregunta es si van a volcarse por Joe Biden. Yo pensaría que si la elección es lo suficientemente evidente en lo que está en juego, que es la democracia de Estados Unidos, o sea, si estos juicios logran demostrar la mente criminal de Donald Trump y logran demostrar que él quiere volver al poder para vengarse y usar la institucionalidad para vengarse de medio mundo,
Yo creo que los independientes, por más que no estén convencidos de Joe Biden, van a volcarse por Joe Biden. Pero hay otro tercer escenario que no hemos hablado, un tercer candidato, que es lo que cada vez se habla más, no labels, el no etiquetas, el movimiento no etiquetas, que está buscando un candidato alternativo, ya sea demócrata o republicano, para competir en 2024. Aquí tenemos un escenario en donde las encuestas indican que un tercer candidato efectivamente lastimaría más a Joe Biden. Yo iba a apuntar a eso, que un tercero favorece a Trump. Exactamente, porque esos independientes se irían con ese tercero. Entonces, el voto no inclinaría el voto hacia una alternativa. No olvidemos lo cerca que estuvo Donald Trump de ser reelecto. Fueron 70,000 votos en 3 estados. 70,000 votos. Eso es menos de lo que cabe en el estadio aquí de fútbol americano. Eso fue lo que evitó un segundo mandato de Donald Trump. Así que, efectivamente, si poquita gente en estados electos hubiera decidido votar por un candidato independiente, que fue lo que pasó en el 2016. El candidato libertario, Gary Johnson, tuvo, no me acuerdo, como un 3% de la votación. Si eso se vuelve a repetir en esta elección, donde nuevamente tenemos al 80% de los estadounidenses que dice que no quiere a ninguno de los dos candidatos, o sea, es muy extraño que un nivel de rechazo tan alto no se manifieste en una tercera candidatura.